que es lo que costó, digamos, la inversión en la ingeniería, en el desarrollo de la infraestructura de trasvase en este proyecto. Ese es exacto, ¿no? Ese 100 millones de dólares es lo que costó la obra, y si hubiera sido una garantía sobre la emisión de bonos, hubiera tenido que ser 100 y no 400. Fue 400 porque está referido a otra cosa, que es el costo del agua. La pregunta que yo le quiero hacer, porque no entiendo esto, es: se estimó que el costo del agua que vendería la concesionaria a lo largo de toda la concesión ascendería a 400 millones de dólares, y por tanto se exigió que el Estado garantizara que en caso de que no se pagara por ese servicio, el Gobierno Nacional se encargara. ¿Eso es así? Uno. Y dos, ¿quién está obligado a pagarle a la concesionaria por el servicio de agua? ¿El Gobierno regional o los usuarios? Es decir, ¿a quién garantizaba en realidad el Gobierno Nacional con esta garantía de 400 millones de dólares? Señor Milla. Sí, señora presidenta. Atendiendo las consultas. Efectivamente, la garantía del Estado peruano ya estaba incorporada en el contrato de concesión. Esa fue una condición del concurso. Proinversión lo lanzó así, antes de saberse quién iba a ser el adjudicatario de este proyecto. Esa era ya una condición del concurso. Nuevamente, visto que el gobierno de Lambayeque no era en esa época sujeto de crédito, se planteó así la estructura del concurso, y el proyecto ya incorporaba la garantía del Estado peruano para respaldar las obligaciones. Segundo, con respecto a la garantía del pago del uso del agua, efectivamente el gobierno peruano no garantizaba la emisión de bonos. La emisión de bonos fue por 100 millones, pero como comenté en su momento, el financiamiento tuvo varios componentes. El proyecto no costó 100 millones, costó algo cerca de 200 millones de dólares. 100 millones de dólares fueron la emisión de bonos, de bonos de proyecto que se emitió en ese momento. 50 millones de dólares vinieron de la Corporación Andina de Fomento, que participó como financista de este proyecto. Por eso todo este esquema de garantías compartidas y contratos intercreditor que mencioné al inicio de la sesión. Y había, por supuesto, también un componente de capital del inversionista, del concesionario, el que se adjudicara el proyecto tenía que poner, por supuesto, un componente de capital, y esos fueron los componentes con los cuales se financió este proyecto. Entonces, la garantía del uso del agua era una garantía a lo largo del tiempo, es decir, no es que el gobierno garantizaba la emisión de bonos por 400 millones de dólares, eso no tendría ningún sentido. La emisión era por 100 millones. Los bonos no tenían la garantía del gobierno. Lo que el gobierno garantizaba era que a lo largo de los 15 años de operación del proyecto se pagara el agua. Entonces, si uno suma 15 años por los, no sé cuánto era la remuneración, 27 millones de dólares, una cosa así, entonces la suma aritmética de 15 años por 27 millones son 400 millones de dólares. Entonces, lo que se garantizaba era básicamente que a lo largo de los 15 años del periodo de concesión siempre hubiera el dinero para pagar la obligación de pago del agua. El obligado al pago era el gobierno regional de Lambayeque. Entonces, digamos, 400 millones de dólares es una suma aritmética. Si uno trae eso a valor presente, seguramente iba a estar muy cerca de lo que fue, digamos, el valor del financiamiento en ese momento, ¿no? Porque 400 millones en 15 años no valen lo mismo que 400 millones el día de hoy. Es un tema financiero, digamos, básico, ¿no? Hay un valor futuro, un valor del dinero en el tiempo. Entonces, el obligado al pago como concedente era el gobierno regional de Lambayeque, por las dificultades presupuestarias que tenía el gobierno de Lambayeque, que como sabemos es un gobierno que no tiene canon, que digamos hay pocos proyectos en esa región. Se contaba con la garantía del gobierno. Entonces el gobierno central, el Estado peruano, respaldaba la obligación de pago del gobierno regional de Lambayeque. En ese proyecto no hay usuarios. Por diseño, el proyecto Olmo se planteó en dos etapas. Primero, el trasvase, que era la parte más difícil del proyecto porque había que atravesar la cordillera,
Es un túnel de 20 kilómetros que trae agua desde el río Huancabamba, es un afluente del río Marañón que da al Amazonas. Entonces, de la cuenca del Amazonas, por un túnel de 20 kilómetros que pasa bajo los Andes, es una de las coberturas más altas del mundo. Creo que son, en un punto el túnel tiene 2.700 metros de cerro encima. Es una obra espectacular realmente y ha merecido muchos premios. Se entregaba el agua al otro lado. Ese proyecto necesariamente tenía que tener un esquema de concesión como el que se planteó, porque con un esquema de financiamiento privado hubiera sido imposible hacerlo. Y la segunda etapa del proyecto, que es el proyecto de irrigación, efectivamente tenía ya un concepto de usuarios que iban a adquirir el agua para irrigar sus cultivos, que es, digamos, con lo que se desarrolló ya la segunda etapa del proyecto. Y que básicamente ya, digamos, se desarrolló mediante un financiamiento privado, donde son los agricultores los que le pagan a la concesionaria el uso del agua. Ahí no hay ningún tipo de garantía estatal, son los clientes de la concesionaria quienes reciben el agua, desarrollan sus proyectos agrícolas y pagan el costo de esa agua. Entonces, en esta primera etapa estamos hablando del túnel, y el obligado al pago era el gobierno regional de Lambayeque, no había usuarios, y ese tenía el respaldo del Estado peruano. ¿Una interrupción? ¿Una interrupción? Gracias. ¿Cuánto puso dinero fresco Odebrecht en Olmos, señor Milla? Según recuerdo, señora presidenta, del usos y fuentes del proyecto, como mencioné hace unos minutos, había un componente de 100 millones de dólares que fue una emisión de bonos, 50 millones de dólares que fue el financiamiento de la CAF, y había un componente de capital que ponía el concesionario, que creo que era alrededor de 50 millones de dólares. El proyecto tenía un costo cercano a los 200 millones de dólares, según recuerdo. Entonces, la parte financiada fue 150 y el resto fue puesto en aportes de capital. Le voy a decir exactamente cuánto puso Odebrecht. 33 millones de dólares. ¿Cuánto puso el Estado? ¿Sabe usted? No lo sé, señor congresista. Se puso 77 millones. El Estado. Y Odebrecht 33. O sea, con 33 millones le dieron toda la obra a Odebrecht. ¿Y cuánto era el agua? El agua había que pagar 28 millones de dólares por el traslado de agua cada año. El Estado. Hoy, este gobierno lo sigue pagando puntualmente. ¿Qué tal negocio, presidenta? 33 millones. ¿Y por qué? ¿Usted conoció el proyecto original? ¿Por qué lo cambió de Odebrecht el proyecto original? ¿Usted sabe o no? Perdone, yo conocí el contrato de concesión, señora presidenta, que lanzó Proinversión y que se adjudicó. No sabría decirle sobre le voy a contar, original. Le voy a contar, simplemente para ilustración de todos un poco, ¿no? Y de usted particularmente. Ese proyecto fue hecho en los años 80 y por supuesto fue diseñado y proyectado por Charles Sutton en los años 20, que hizo las 9 irrigaciones del Perú en época de Leguía. Pero claro, Leguía cayó y cayó Sutton con él. Y ese proyecto lo retoman y hacen, los rusos hacen un proyecto especial que debió licitarse igual y hacerse igual, pero fue cambiado por Odebrecht. Y al final, este proyecto de 200.000 hectáreas quedan en 38.000 hectáreas. De 90 metros de altura la represa para hacer una hidroeléctrica quedó en 42 metros y no se puede hacer una hidroeléctrica que va a beneficiar a 6 millones de peruanos con luz. Eso es lo que hace Odebrecht. Y en vez de poner la plata a Odebrecht, porque era muy caro, había que poner menos, solamente pone 33 millones y el Estado pone toda la diferencia, conforme usted lo ha descrito perfectamente bien. Pero capital fresco, 33. Y es una obra que se convierte entonces en 400 o en 500 millones de dólares con todo lo que hemos visto y usted lo ha descrito perfectamente bien. Y, lógicamente, con el apoyo de Westfield, en fin, el presidente, los ministros de aquel entonces, etcétera, avalando y prestando dineros
de la manera que usted perfectamente lo ha descrito. Eso fue el gran negociado. Y el gran negociado es el agua, porque el transporte del agua de un lado al otro de la cordillera es el transporte del agua probablemente más caro, con tarifas más caras del Perú. Esa es parte también del negociado. Entonces, lo que están acá, usted está acá, señor Milla, describiendo la parte financiera, la estructura financiera. Pero evidentemente es un negocio maligno para el Perú, maligno y dañino y costoso. Ha podido costar muchísimo menos si no hubiese habido corrupción, si no hubiese habido interés verdadero en ayudar a la región Lambayeque. Es una opinión personal en todo caso. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Costa. Sobre la estructuración financiera, entonces, no tenía a la mano la información que ha presentado el congresista García Belaúnde sobre el aporte de 77 millones por parte del Estado. Pero el aporte de Odebrecht fue 33. Pero hay 150 millones prestados a la CAF 50 y 100 levantados en bonos, que esos son pagaderos por la concesionaria. Entonces no es solo 77, sino es 77 más 150 que la concesionaria tiene que pagar. ¿Eso es exacto? Yo estoy un poco confundido sobre los 77, por lo menos no formaban parte del contrato de concesión ni del financiamiento que yo vi. Lo que sí puedo decir es que el aporte original en el usos y fuentes del proyecto era algo parecido a lo que ha referido el congresista, pero después este proyecto tuvo costos adicionales porque tuvo algunas dificultades técnicas y Odebrecht hizo aportes adicionales. Yo no sé si fue a través de un crédito subordinado o algo por el estilo, pero los aportes de capital del concesionario superaron los 50 millones de dólares, sea mediante capital en sí o un componente de deuda subordinada, pero efectivamente el costo del proyecto superó los 200 millones de dólares, según yo recuerdo. Entonces, probablemente en el contrato original había aportes pactados de 33, pero al final terminaron siendo más. Yo entiendo que el proyecto tuvo dificultades técnicas relevantes que requirieron más aportes y ahí básicamente el financiamiento ya fue propio del concesionario. Pero los 77 millones aportados por el Estado no estaban... Eso no formó parte de la estructura contrato financiera. original. No sé si era algún aporte tipo cofinanciamiento o algo por el estilo, pero eso no forma parte de la estructura del financiamiento privado en el que yo participé. No sabría... Perdón, como economista, señor Milla, porque han valorizado Olmos o lo quieren vender, lo que ha salido por ahí publicado, que quieren venderlo en 500 millones de dólares. ¿No le parece un gran negocio de Odebrecht haber invertido 33 millones solamente, haber levantado un poco más, de acuerdo a lo que usted mismo ha descrito, y aparte del pago anual de 28 millones, y ahora quieran vender en 500 millones? O sea, ¿no le parece un gran negocio para Odebrecht? ¿O usted cree que Odebrecht no ha ganado nada, se ha quedado con muy poquito? ¿Cuál es, como economista, usted qué cosa cree? ¿Que fue un gran negocio o ha perdido Odebrecht haciendo la obra? Según yo recuerdo, hubo algunos costos adicionales importantes que fueron solventados por el concesionario. Usted se refiere probablemente, señora presidenta, el congresista se refiere probablemente a la transacción que se está gestando para una venta de ese proyecto. Yo entiendo que, digamos, los detalles de esa transacción son confidenciales. Yo no estoy, para empezar, autorizado ni participo de esa transacción, pero la referencia que tengo es que el valor que se está mencionando está muy lejos de lo que refiere el congresista. Yo los invitaría a hacerle esa pregunta quizá a los encargados del proyecto Olmos, pero entiendo que el valor está muy lejos de lo que refiere el congresista, ¿no? Ahora, no soy quien para hablar de eso. Por favor, pediría que le pregunten eso a la empresa. Permítame, presidente, regresar entonces a la garantía. Usted dice que la garantía es de 401 millones porque se supone que
anualmente el Estado tiene que garantizar el pago de 27 millones por el uso del agua. Y 27 por 15 nos da 401. Ahora, el que el Estado garantice no significa que el Estado, en efecto, a lo largo de estos años, ha estado pagando 27 millones de dólares, porque me imagino que por el uso de agua, los usuarios del proyecto han estado, digamos, pagando una contraprestación por ello. Entonces, la pregunta es esa: ¿está diseñado el contrato con una garantía de 401? La pregunta es, ¿esa garantía se ha hecho efectiva o esa garantía fue necesaria para levantar los recursos y garantizarle al concesionario que, en caso de que los usuarios del agua no pagaran, el Estado cubría, digamos, al gobierno regional en esa eventualidad? La pregunta es hoy día, ¿sabemos si fue necesario que se ejecutara, digamos, o se hiciera uso de esa garantía? ¿Es cierto que el Estado ha estado pagando 27 o 28 millones de dólares todos los años por el uso de esta agua a la concesionaria? Señora Presidenta, como referí, el proyecto tiene 2 etapas. Hoy día los usuarios del agua efectivamente pagan a la concesionaria una mensualidad, como su recibo de agua, digamos, para uso agrícola. Ahora, digamos, no es un tema que yo maneje, ¿no? Yo no veo los temas de Olmos, preferiría que le hagan esa pregunta directamente a los encargados de la concesionaria, porque no tengo ese detalle, no sé la información que me pregunta el congresista. Solamente para algunas precisiones, congresista Costa, usted acude hoy día, señor Milla, a un llamado de una comisión investigadora del Congreso de la República. Una comisión investigadora del Congreso de la República tiene las mismas atribuciones que el Ministerio Público y el Poder Judicial, también los mismos apremios. Si usted quiere invocar o quiere compartir con la comisión algún tema que sea confidencial y usted cree que debe mantener el principio de reserva, como se lo dijimos al inicio de la sesión, perfectamente podemos pasar a una sesión reservada. Pero lo que no puede hacer es invocar una confidencialidad como argumento para no responder. Así que en cualquier momento, si usted lo desea y necesita las condiciones, pasamos a sesión reservada. Señor Milla, el Estado peruano sí está pagando 28 millones de dólares anuales. Los está pagando a través del gobierno regional de Lambayeque, que se sigue endeudando y endeudando, y además los 77 millones de la CAF, solo los 77 millones sin incluir el servicio de la deuda, o sea, siendo conservadores, nunca los ha recuperado el Estado peruano. No sabemos si algún día los recupere, pero esos 77 millones de la CAF, sin incluir el servicio de la deuda, no se han recuperado. Y el Estado peruano, a través del gobierno regional de Lambayeque, por el servicio, por los ingresos del trasvase de agua, los paga el Estado, congresista Costa. Perdón, Presidenta, aclarar ahí si, digamos, el endeudamiento con la CAF es un endeudamiento del Estado peruano o es la concesionaria la que está endeudándose que se endeudó con CAF. Los 77 millones de dólares fueron endeudamiento del Estado peruano y hablamos solo de los 77 millones de dólares. No están incluidos acá el servicio de la deuda por el tiempo en el cual esto se está pagando. Perdón, nuestro invitado ha hablado de 50 millones de endeudamiento con CAF. Ese es un endeudamiento del Estado peruano con CAF. También. Entonces, ese es parte de los 77 millones al que se refiere el colega García Belaúnde. Él dice que el Estado ha puesto 77 millones. ¿Son entonces esos 77 millones la deuda con CAF que asume el Estado? ¿Y son 77 o son 50? Digo, para tener claridad sobre... 50 millones, congresista Costa, son de Odebrecht con la CAF y 77 millones son del Estado con la CAF. Del Estado con la CAF. Sí, Presidenta, no, lo que quiero precisar es que el costo total iba a ser de 112 millones de dólares. 77 aporta el Estado y 35 aportó Odebrecht. El Estado paga por adelantado, igual que Chinchero, Presidenta. Por eso es que todo se repite. Igual que Chinchero, el Estado pagó, no tenía que pagar nada.
Pero el Estado pagó por adelantado y con la plata del Estado se inician las obras. Y después ya viene lo que el señor Milla contesta. O sea, de la obra, del costo de la obra, el 68.5% lo paga el Estado, 31.25% lo paga Odebrecht. Y el resto viene a ser pues la financiación por 16 años que va a pagar el Estado 406 millones de dólares en 16 años por el traslado del agua. Y claro, y la Bonapro se dio, ¿cómo se dio la Bonapro? Al que se supone que podía trasvasar el agua a menor precio. O sea, la tarifa de agua era el condicionante para la Bonapro. El contrato se firma el 24 de julio de 2004, señora Presidenta. 2004, ¿quién era ministro de 2004, Presidenta? Ministro ¿De Economía? ¿El 24 de julio de 2004? Creo que Kuczynski. El señor Pedro Pablo Kuczynski, congresista. Gracias, Presidenta. No recordaba exactamente ese detalle. Presidenta, permítame insistir, porque es verdad que nuestro invitado no es abogado, pero se ha hablado de garantía y la garantía es la garantía. La garantía no es el compromiso del Estado de cubrir, ¿no es cierto?, el servicio del agua que ese proyecto va a brindar. Digamos, ahí hay una concesionaria que invierte, hay un gobierno regional que recibe el agua y hay unos usuarios que hacen uso del agua. Si los usuarios están pagando por el uso del agua y el gobierno regional tiene los recursos por ese pago para cubrir lo que corresponde, no hay necesidad de que el Estado haga, digamos, ejecute la garantía proporcionada por el Estado. Digamos, si usted no lo puede aclarar, sería bueno que dejemos abierta, por lo menos yo sugeriría, Presidenta, esa pregunta. Y quiero terminar refiriéndome a otro tema. Usted ha referido que ha participado en más de 100 proyectos de estructuración financiera como parte del equipo del Banco de Crédito a lo largo de los años hasta el 2008, que usted dejó el banco. La pregunta es si normalmente una estructuración financiera, digamos, tiene esta característica donde el banco se asocia con una empresa como Westfield, ¿no es cierto?, para levantar los recursos necesarios para un determinado proyecto. Porque usted ha referido 3 casos en los cuales Westfield participa con el Banco de Crédito en la estructuración financiera. Trasvase de Olmos, en el que usted participa activamente, IRSA, en que no participa pero firma, y TGP. Entonces, de los 100 proyectos, ¿estos son 3 proyectos representativos o estos proyectos constituyen una excepción de lo que fueron el resto de proyectos donde el banco actuaba solo, o normalmente el banco actúa como una empresa como Westfield? Sí, señora Presidenta, es bastante común que haya asociaciones con otras entidades para desarrollar ese tipo de proyectos, porque dependiendo del tipo de proyecto hay capacidades diferentes que se necesitan. Algo que es extremadamente común, es más, casi siempre, es tener mandatos conjuntos con otro banco cuando se necesita, por ejemplo, hacer financiamientos de tipo bancario, entonces el proceso de sindicación se hace más fácil. A veces también se contrata algunos otros asesores especializados en temas específicos, ¿no? Digamos, yo recuerdo en muchas de estas transacciones haber participado de manera conjunta con otras entidades del mercado, haber participado con entidades, digamos, de tipo multilateral, algún tipo de fondos especializados. Recuerdo haber participado en mandatos en donde además del banco había, en fin, un sinnúmero de entidades especializadas. Entonces era bastante común, ¿no? Era bastante común porque a veces estos proyectos requieren de, digamos, experiencias y conocimientos que son muy específicos y que requieren de algunas entidades, digamos, en particular. Entonces no es una cosa muy rara, al contrario, es bastante común que se tenga esos mandatos de manera conjunta con otras entidades.
O sea que los 100, digamos, proyectos en los que usted participa, en los 100 participe el banco con otro actor en el esfuerzo de estructuración financiera. Dependiendo de la complejidad, a veces el banco sí podía hacerlo solo, ¿no? Yo recuerdo haber estructurado emisiones de bonos, por ejemplo, bonos corporativos, que es lo más fácil, es casi como que el pan con mantequilla de las finanzas corporativas. Cuando uno tiene una empresa ya operativa, grande, con un balance fuerte, pues eso, digamos, no requiere un conocimiento demasiado específico, son operaciones más simples, más baratas también, por supuesto, para el cliente, donde el banco podía participar solo. Pero en un número muy importante de casos, sí, por supuesto, se tenía la participación de otras entidades, ¿no? En un porcentaje altísimo con otros bancos y en algunas otras ocasiones también con otros asesores especializados, como es, por ejemplo, el caso que estamos discutiendo de estos financiamientos. Entonces, no era una cosa poco común ni extraña, era más bien parte del estándar, digamos, de cómo se hacían estas transacciones. ¿Podría mencionar algunos ejemplos? Sí, claro. ¿Qué le digo yo? Por ejemplo, en algunos casos, yo recuerdo haber trabajado con, digamos, como funcionario de Banco de Crédito, por supuesto, no a título personal, sino el Banco de Crédito, participando de estos mandatos de asesoría, con entidades especializadas, por ejemplo, en banca de desarrollo. Me acuerdo haber trabajado en transacciones con el FMO de Holanda, por ejemplo, con, ¿qué le digo yo?, bancas de inversiones especializadas de Estados Unidos, por ejemplo, la firma Lazard, algunos de estos bancos de inversión que hemos hablado, Goldman Sachs, Morgan Stanley, que son entidades que no ponen de su dinero, sino que asesoran. Algunas entidades también de tipo boutique, ¿no? En algún momento estaba esta firma, no recuerdo su nombre, Icons me parece, que también estaba en el tema de financiamientos estructurados para carreteras. Recuerdo también haber trabajado con otras entidades como es SMBC Nikko, como, ¿qué le digo yo?, Nomura, que no son bancos, no prestan plata a ellos, sino que asesoran, porque tienen asesorías especializadas, son entidades que se especializan en temas específicos, para temas agrícolas, por ejemplo, hay entidades como Sojitz, hay entidades, en fin, depende mucho del sector, pero hay conocimientos que son muy específicos en donde el banco por lo general va a preferir asociarse con alguien que conoce mucho de ese segmento y que por lo tanto lo va a poder guiar y va a poder llevar a buen término estos financiamientos. Y dos preguntas finales. ¿Westfield participa en alguno de los otros proyectos además de los mencionados? De su experiencia, digo, estamos hablando de su universo de 100. Sí, ha mencionado 3 casos en los que participa Westfield. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es ese, digamos, valor adicional, el plus que le otorga Westfield, que por ejemplo, en términos de estructuración financiera, el Banco de Crédito no tenía? A ver, en relación a lo segundo, yo mencionaba al inicio, ¿no?, que había una trayectoria ya de algunas transacciones específicas, exitosas. Mencioné, por ejemplo, el caso del financiamiento de la central hidroeléctrica de Yuncán, que era un proyecto de Enersur, en esa época del grupo Tractebel, que fue un financiamiento muy exitoso que realizó el señor Sepúlveda. Es uno que me acuerdo guía, pero había varios más, con una estructura que fue muy innovadora. Se logró inversión de las AFPs y un esquema de apalancamiento con muchísimo éxito. Además, las AFPs lograron invertir en una época inicial de esa empresa, que después creció mucho más, compró otros activos, salió a bolsa. Yo creo que las AFPs multiplicaron muchas veces su capital por invertir en ese proyecto.
y eso es anterior a la época que yo le hablo. Entonces yo me imagino, yo no tomaba esas decisiones, eso eran decisiones del Banco de Crédito, yo era en ese momento un empleado que trabajaba en el área de finanzas corporativas. Imagino que esos deben haber sido algunos de los motivos que el banco tomó en cuenta para realizar ese tipo de alianzas. Yo los invitaría a hacerle esa pregunta al Banco de Crédito, ¿no? Yo no tomaba esas decisiones, pero existía una experiencia, un track record de transacciones exitosas que tenía el señor Sepúlveda, en ese momento